Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, pero esta vez no separaron a Amalia de la libertad, sino del confinamiento. Respiró hondo y mareada, miró a su alrededor. Sí, era libre, y ahora podía ir libremente a cualquier parte, incluso por los 4 costados. Porque no había otro sitio a donde ir. Ni nadie a quien acudir. Todo lo que había constituido su vida durante los últimos 7 años había quedado allí, fuera de las puertas. Durante 6 años fue su hogar, su trabajo, sus amigos, sus enemigos. Los problemas y las alegrías. Y ahora la echaban como si no la necesitaran. Vete. Vamos, sé libre con la conciencia tranquila. No vuelvas por aquí. Adiós. Señora. Recordé las palabras de despedida. Ese era su apodo, señora. Pero ¿qué clase de mujer era? Todo está en el pasado. Sí, antes era rica. Es decir, hija de ricos, una ricachona, una niña de oro, con excelentes perspectivas. Todo llegaba a sus manos, parecía no haber barreras. Hija de millonarios, ¿qué decir? Sí. Los padres de Amalia lo consiguieron todo por sí mismos, a una edad bastante temprana. Es comprensible, quien, a los 40 años, e incluso en la cima del éxito, pensará en la posible muerte, en la necesidad de hacer testamento, en la necesidad de mantener hijos. Por otra parte, los niños no eran una especie de malcriados adinerados, con su hermano eran personas serias, muy conscientes de que solo con el dinero de los padres, no iban a vivir toda su vida. El hermano mayor de Amalia, Carlos, era estudiante de Derecho, y Amalia, de Económicas. Miraban al futuro con confianza, sabiendo que siempre tendrían una retaguardia fiable. Y estaban seguros de que ellos mismos pronto se convertirían en la retaguardia de alguien. ¿Y cómo acabó Amalia en la cárcel durante 6 años? Y bajo semejante artículo, asesinato. ¿Y no a cualquiera, sino a su propio hermano? Después de la muerte de sus padres, todo se vino abajo. No la muerte, la real muerte. ¿Por qué iban a morir? Hermosos, jóvenes, sanos, amándose. Pero no había nadie a quien culpar de sus muertes un accidente de avión. Volaron lejos, como dicen, de vacaciones. Sus primeras vacaciones en varios años. No sabían descansar, estaban acostumbrados al trabajo desde pequeños. Al principio, para ganarse el pan de cada día, un lugar donde vivir, y luego empezó todo a tomar otro rumbo. Y no podían parar. El padre tenía una gran cadena de restaurantes, la madre salones de belleza. Parecía que todo iba como debía, había gerentes y administradores de confianza, así que ¿por qué no relajarse y disfrutar? Pero no funcionaba. Un negocio nunca debe abandonarse, siempre debe estar bajo control. Así que no se habrían ido, habrían seguido trabajando, seguirían vivos. Y están vivos, Carlos y Amalia ya serían adultos, sería una mujer realizada, tal vez esposa y madre. ¿Y qué es ella? Una adulta, casi anciana, aunque solo con menos de 30 años. Pero no era cuestión de edad. ¿Qué más daba la edad que tuviera si hoy acababa de salir de la prisión? Donde pasó, por cierto, 6 años. Gracias a que la dejaron salir en libertad condicional, porque por eso le cayeron 12 años. Y el fiscal pedía 15. La libertad condicional era una especie de buena conducta, aunque la propia chica estaba segura de que la habían condenado sin razón, solo necesitaba quitarse de en medio. No había matado a su hermano, no había matado a nadie. Pero, ¿a quién había puesto molesto? No está nada claro. Ella solo tenía 20 años, y su hermano 21 cuando murieron sus padres. Los herederos legales de la primera y última línea son ellos dos, aquí no puede haber disputas. Pero, ¿qué hay que discutir cuando se trata de tanto dinero, de negocios tan bien establecidos y rentables?
Ella y su hermano ni siquiera se preocuparon por los negocios o el dinero en cuanto se enteraron de la muerte de su padre y su madre. Que 20 años, eran como dos huérfanos de 5 años, abrazados, incapaces de comprender su orfandad. Estaban asustados, muy asustados. Especialmente aterrador fue despertarse en sus sueños. Su padre y su madre estaban vivos, sanos, cariñosos. ¿A qué vienen esas lágrimas? ¿Quién está amargado aquí? ¿Qué avión se estrelló? ¿De qué hablas? Aquí estamos papá y yo, volamos sanos y salvos, y mira qué bronceado. Se reía mamá. Se despertaron y lo primero que hicimos fue correr el uno hacia el otro. Carlos, ¿es verdad? ¿Se han ido? Amalia, ¿cómo vivir ahora? No lo entiendo. Sí, tanto su padre como su madre siempre les habían enseñado a ser fuertes, a no desanimarse, pero por lo visto no les habían enseñado bien. Entonces estaban confusos, se les caían las manos, pero los empresarios no se quedaron inmóviles. ¿De qué hay que quejarse? ¿De quién hay que compadecerse? Sí, son huérfanos, pero mayores de edad, educados y criados, y en vez de hacer negocios, es peor si se quedan sentados con los brazos cruzados. No pasa nada, de todas formas, recibirán mucho de sus padres. ¿Tienen cuentas bancarias? Bueno, eso es suficiente para ellos. ¿Y los negocios? ¿Para qué es toda esta gente tan blanda? Se lo gastarán todo de todas formas. Entonces, algunos socios de negocios decidieron poner sus partes de los negocios por adelantado. Cuando entraron en razón y empezaron a resolver las cosas, ya era demasiado tarde. Carlos podría haber conseguido algo, al fin y al cabo, es abogado, pero de repente desapareció. La propia Amalia había denunciado la desaparición de su hermano. Era imposible que se hubiera ido a algún sitio, que se hubiera escapado, que se hubiera escondido sin avisarla. Enseguida supo que algo iba mal. Entonces intervino Amanda, la prometida de Carlos. De hecho, ella misma se había designado como su prometida. Sí, su hermano sentía algo por ella, pero en ningún momento se habló de boda. Era un par de años mayor que él, pero no se trataba de eso. Simplemente no era compatible con Carlos. Era una chica guapa, pero incluso en su belleza, tenía algo de astucia y codicia. Y su pasado era oscuro, circulaba todo tipo de rumores, aunque en realidad nadie sabía nada. Ella era dudosa. Carlos lo entendía todo. No en vano procuraba no aparecer en público con ella. Su madre los había visto juntos en una fiesta, poco antes de morir, y le preguntó: ¿quién tipo de persona escurridiza anda pegada a ti? Y así respondió, con una risita: en realidad, se me quedó pegada. Nos conocimos en una fiesta, nos dijimos unos piropos y ella se lo tomó como una declaración de amor. Pobrecita. Ten cuidado, hijo, hay que tener cuidado con estas pobres chicas. Advertí a la mamá. Era una mujer inteligente, veía a través de la gente. El padre siempre la consultaba. Pero murió pronto y dejó a sus hijos sin ayuda. Y cuando Carlos desapareció, Amanda se dio cuenta inmediatamente de que ese era su momento. Cómo se puso histérica delante de los investigadores y los abogados, cómo se retorció las manos. Él y yo íbamos a casarnos, así que me regaló un anillo. Sus padres ya nos habían dado su bendición, y su madre se portó muy bien conmigo. Y entonces ocurrió la tragedia, así que nuestra boda se pospuso por el luto. ¿Dónde está? Encuéntrenlo, por favor. No puedo creer que se haya ido. Amalia, aún conmocionada por la primera tragedia, se había visto superada por la desaparición de su hermano. Era mucho menos optimista. Su hermano no podía marcharse sin avisar, sin darse a conocer. Miró a la sollozante Amanda con desagrado, respondiendo con sinceridad al investigador: no he oído nada sobre la boda de mi hermano. No, no le había propuesto matrimonio a Amanda. No, no la presentó a sus padres. Su madre la había visto, pero le habló sin halagos. No sé por qué se llama a sí misma novia. Amanda, al conocer su testimonio,
No se enfadó, no discutió ni se opuso. Tenía una explicación para todo. Ah, señor investigador, usted es un hombre experimentado. Debe saber que no hay peor enemigo que la hermana de un marido. Bueno, no la del marido, la del novio. Carlos quería a su hermana pequeña, pero conocía su carácter, así que procuraba que no chocáramos. Cuidó también de mí. Y hay dinero de por medio. El idiota piensa que necesito dinero, pero eso es una tontería. Necesito a Carlos, mi Carlos. Y a Amalia. Sospecho que sabe mucho más de lo que dice. La última vez que estuvimos juntos, la noche, después de que nadie lo vio, él estaba hablando de cómo él y Amalia estaban teniendo algún tipo de desacuerdo sobre el dinero. Fue a verla, dijo que tenía que calmar a su hermanita, aclarar las cosas con ella. Sí, le vi entrar por la puerta de su casa. No lo vi después de eso. Entonces se registró a fondo la casa de Carlos y Amalia y se encontró la camisa ensangrentada de su hermano en la habitación de la chica, en la chimenea. Un registro más exhaustivo con medios especiales demostró que había restos de sangre mal lavados en el suelo y en la alfombra. Amanda confirmó que Carlos llevaba esa camisa, y los forenses establecieron que la sangre pertenecía a Carlos. A partir de ese momento Amalia se convirtió en sospechosa. La interrogaron, pero ¿qué podía responder? Aquel día no había visto a su hermano, que se había marchado por la mañana a un asunto del que no le había hablado. No había habido ningún desacuerdo entre ellos, y mucho menos por dinero, ni ese día ni ningún otro. No sabía por qué la camisa de su hermano y los restos de sangre habían estado en su habitación. Quizá el caso nunca se hubiera resuelto si no hubieran encontrado el cadáver de su hermano. Pero no lo habían encontrado, solo habían encontrado restos no lejos de su mansión, en una pequeña arboleda, unos cuantos huesos humanos, tan quemados que no era posible realizar ningún análisis de ADN. Pero allí, entre esos huesos, había también un anillo, también carbonizado, derretido, pero que aún conservaba su forma. Amalia no pudo identificarlo, pero Amanda, al verlo, volvió a juntar las manos y gritó histérica. Sí, es su anillo. Exactamente como el mío. Compró dos idénticos como muestra de nuestro compromiso, prometiendo no quitárselo nunca. Nunca se lo quitó, era insuficiente. Se lo puso y dijo que no se lo quitaría, aunque quisiera. Oh, Dios, dime que no es él. Dime que está vivo. Amalia, cariño, dime que no puede ser, no podrías matar a tu hermano por dinero. A partir de ese momento, Amalia podía decir lo que quisiera. Había pasado de sospechosa a acusada. No podía conocer todos los detalles, y estaba tan conmocionada que algunas cosas se le borraron de la memoria. Era posible, e incluso seguro, que Amanda siguiera testificando contra ella en cualquier caso. Todo el mundo creía que Amalia era culpable. Tal vez el caso podría haberse resuelto con un buen abogado, pero ¿cómo iba a encontrarlo la chica? Y no había nadie a quien pedir ayuda. Todo el mundo daba la espalda a la asesina de su propio hermano. Así pues, Amalia recibió un abogado de oficio, que actuó formalmente, pidiendo clemencia solo porque la acusada era demasiado joven. Al mismo tiempo, había experimentado recientemente un terrible estrés por la muerte de sus padres. En el juicio fue declarada culpable de un delito especialmente grave y condenada a 12 años de prisión. Los años de encarcelamiento se alargaron. Al principio, Amalia no creía en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pensaba que todo estaba a punto de resolverse a su favor, que alguien que seguía en libertad resolvería el caso, que sería absuelta y puesta en libertad. Y, sobre todo, creía que su hermano estaba vivo. Carlos no podía haber muerto, probablemente lo habían secuestrado, lo mantenían encerrado en alguna parte, pero lograría escapar, y entonces ella volvería a ser liberada. No se puede mantener a un inocente en una cárcel, y ella no es culpable de nada. ¿Por qué tiene que vivir aquí, entre estas mujeres horribles? Sí. Al principio rehuía a sus compañeras, las temía y las despreciaba.
La mayoría de ellas tenían el sello del vicio en la cara, su participación en las peores atrocidades era innegable. Pero poco a poco Amalia se dio cuenta de que aquí había muchas mujeres con destinos más trágicos que el suyo. Y muchas de ellas, aun habiendo perdido su feminidad, su atractivo e incluso su salud, seguían siendo capaces de compasión e intentaban ayudarla a ella, la chica nueva, inexperta y mimada. No te compadezcas de ti misma, no cuentes los días que faltan para el final de tu condena y no te ilusiones con vanas esperanzas. Vive tu vida como se vive. Tú también puedes vivir aquí, no lo dudes. Estamos viviendo, le enseñó una de las presas, una mujer de mediana edad que había cumplido más de su primera condena. La llamaban Nona, aunque su verdadero nombre era Carolina. Aquí todo el mundo tenía apodos, y muy pronto Amalia pasó a llamarse señora no sin sombría ironía. ¿Esto es vida? Preguntó Amalia sin esperanza. ¿Y qué es? Vivimos y respiramos e intentamos seguir siendo humanos. Aquí hay mucha gente que está peor que tú, y no se desaniman. Al menos son culpables de algo, están en la cárcel por algo, pero yo. ¿Por qué yo? La chica realmente no podía aceptar lo que estaba pasando. Culpable, sí, asintió la mentora. Mucha gente es culpable, y yo también. No sé trabajar, y no quiero hacerlo. Sabes, estoy bien en mi celda, no me importa mucho. Pero tú, veo que estás agotada. En este estado de ánimo, y sin trabajo, pronto te volverás completamente loca. Eso también pasa. Dios no lo quiera. Así que Amalia fue al taller de costura. Realmente se hizo más fácil, su trabajo la distrajo de pensamientos difíciles, y el tiempo corrió más rápido. Aunque en algún momento Amalia dejó de apresurarse. Ya se había dado cuenta de que nadie iba a ayudarla, de que su hermano no había sido encontrado, y lo más probable era que nunca lo encontraran, aunque era imposible creer que de él solo quedaran unos huesos quemados y algún tipo de anillo. Así que no tenía a nadie a quien volver. Incluso había hecho amigas, amigas de verdad, como los que nunca había tenido en el exterior. No podía decir que fuera feliz aquí, pero resultaba que podía acostumbrarse a todo. Quería salir en libertad, y Amalia intentó comportarse de forma que pudiera obtener la libertad condicional. Esperaba salir y averiguar qué había arruinado su vida. También pensó en la necesidad de encontrar a su hermano. No podía creer que estuviera muerto y, de ser así, vivía en alguna parte, esperando a que lo rescataran. Y a nadie más que a ella se le ocurriría buscar a alguien que ya había sido enterrado en un ataúd cerrado. Añoraba su propia alma. Sí, tenía nuevos amigos, pero ninguno propio. Nadie le escribía cartas, ni le enviaba paquetes, ni la llamaba, ni le pedía una cita. Amalia sentía su soledad tan intensamente. Sobre todo, después de la liberación de Nona. La sustituyó una recién llegada, una joven estafadora, Muñeca. A menudo estaba tumbada en su litera, manteniendo la misma conversación. Oh, chicas, ¿por qué viven una vida tan aburrida? No hay romance, de verdad. ¿Qué tipo de romance quieres? ¿Todavía no te has enamorado? Le hicieron señas para que se fuera. Y nunca me enamoraré. Seguro, en algún momento hubo amor. No, no me refiero a eso, señaló con la cabeza a la dulce pareja que se había formado, entre tú y yo todo es sucio y despiadado. Me refiero al de verdad. El que tenemos hasta ahora, por correspondencia. ¿De qué sirve toda esta correspondencia? El papel no sirve para nada. No me digas. En primer lugar, esto es necesario para mantener una buena forma y comunicación. Todos saldremos algún día, ¿verdad? Querremos vivir, amar. Pero nuestras almas están agrias, hemos perdido todas nuestras habilidades, no podemos hablar ni pisar. Pero así, al menos en correspondencia, puedes llevarte tu alma. Puede que te sirva de algo. Y simplemente así, con un plan para el futuro. Me escribo con dos a la vez. Habrá alguien con quien volver. Amalia escuchaba esta cháchara sin prestar mucha atención,
Aunque cuando Muñeca empezó a leer en voz alta las cartas de sus pretendientes, su alma se hundió de verdad ante las dulces declaraciones de amor. Pero rechazó la oportunidad de encontrar un amigo por correspondencia. No creía que alguien pudiera interesarse seriamente por una mujer encarcelada. Pero algunas cedieron a la persuasión de Muñeca y comenzaron tales novelas epistolares, y la vida en su celda se hizo realmente más activa. Las mujeres esperaban cartas, se alegraban, lloraban, intercambiaban impresiones. Entonces llegó una carta para la propia Amalia. Escribió un joven que se hacía llamar Pedro. La conoció por casualidad, vio su foto y se dio cuenta de que había soñado con una chica así toda su vida. Le ofreció una simple correspondencia, pero con la perspectiva de conocerla después de su liberación, no puedo prometerle mucho, ya que yo mismo me encuentro actualmente en un aprieto debido a problemas de salud. Pero creo sinceramente que usted no es culpable de nada. Y estoy seguro de que un abogado con experiencia lo demostrará en un abrir y cerrar de ojos. Y en cuanto tenga dinero suficiente, contrataré a uno. Haré lo que sea por tu liberación, Amalia. Era difícil creer tales palabras, pero estaba tan ansiosa. Hacía tanto tiempo que nadie se dirigía a ella con tales palabras. Y Amalia lo creyó. Escribió una breve carta de agradecimiento a cambio, y así comenzó una correspondencia que calentó su alma solitaria. Las amigas rieron entre dientes. Mira, Nuestra Señora también se ha decidido. Y se negó a hacerlo, todavía se estaba burlando de nosotros. Ya ves, señora, puede que esté escribiendo todo esto solo por diversión, divirtiéndose, así que no lo dé por hecho. Pero parecía que Pedro decía la verdad. Recibía cartas suyas con regularidad, y luego Amalia recibió un pequeño paquete suyo, por primera vez en 5 años de encarcelamiento. Esto la conmovió profundamente pensar que nadie que la hubiera conocido antes le había escrito una nota. Todos creían en su culpabilidad, y aquí estaba un completo desconocido. Amalia lloraba en secreto por las noches sobre estas cartas. Y entonces Pedro vino de visita y se vieron en persona, no en fotos. Es cierto que ni siquiera pudieron abrazarse, tuvieron que comunicarse a través del cristal, pero aún así fue maravilloso, porque era la primera vez que la chica veía a un hombre en mucho tiempo. Esta breve cita desterró todas las dudas, y Amalia recobró la esperanza de un cambio en su destino. Pedro le juró amor e incluso habló de matrimonio. Podríamos casarnos aquí también, pero no me parece bien. Quiero que celebremos una boda de verdad, que lleves el vestido blanco más bonito, para poder llevarte en limusina. Para que no te quiten el anillo de boda justo después de ponértelo en el dedo. ¿Estás de acuerdo conmigo?, preguntó emocionado. Estoy de acuerdo, pero no será posible dentro de mucho tiempo. Me olvidarás dentro de muchos años, replicó la chica con tristeza. No digas eso. En primer lugar, nunca te olvidaré y, en segundo lugar, no serán largos años, serás libre mucho antes de lo que piensas. Ya he encontrado un buen abogado, ahora solo es cuestión de reunir el dinero suficiente. Sí, sus servicios son muy caros, pero seguro que reuniré la cantidad necesaria. Ha leído tu caso y dice que tu absolución está garantizada. Y estaremos juntos, ¿te imaginas? Nadie será más feliz que yo. Pedro le convenció en la siguiente cita. Y Amalia se lo creyó. El hecho era que ella tenía el dinero, pero en una caja de seguridad, su mitad de la herencia. Sí, no podía utilizarlo, y no tenía confidentes, de lo contrario podría haber contratado abogados ella misma y nunca habría acabado en la cárcel. Pero ahora tenía a Pedro, su futuro marido, que nunca la engañaría ni la traicionaría. ¿Cómo iba a dudar, mirando aquellos honestos ojos azules, en los que había tanto amor, tanto sufrimiento por no poder abrazar a su amado? Y Amalia se decidió. Escucha, Pedro. No tienes que ahorrar dinero para nada. Yo lo tengo. Está en una caja de seguridad. Para conseguirlo solo necesitas saber el código, y algunas otras condiciones que te diré. Hay mucho ahí dentro, suficiente para un abogado y mucho más.
Consíguelo, haz lo que tengas que hacer, y estaremos juntos. Y no solo seré liberado, seré completamente exonerado. Le dijo a su amante lo que había que hacer para conseguir el dinero y él se marchó, asegurándole que se pondría en contacto inmediatamente con un abogado, que el caso sería revisado y que ella quedaría libre. Amalia regresó a su celda iluminada, sorprendiendo a todos los ocupantes con su aspecto radiante. Mírate, charlando a través del cristal durante 1 hora, y brillando como si hubieras estado mucho tiempo. Se preguntaban, ¿se te declaró? ¿Vas a aceptar? Pobres almas. Para ellas una boda en la cárcel y una larga cita es el límite de sus sueños, pensó Amalia, y, regocijándose, les dijo que pronto tendrían una boda de verdad, y no en la cárcel, sino afuera. Cuando terminó su relato, se hizo un silencio sepulcral en la celda. Amalia miró a las mujeres, que la miraban con horror, con desprecio. Bueno, señora. ¿Realmente lo regalaste? ¿Le diste todo el dinero? Preguntó alguien con asombro. No por nada, sino por un abogado. Y no se lo di a él, se lo di a los dos. En primer lugar, necesito el dinero, ¿de acuerdo? Respondió Amalia con firmeza. ¿Para qué demonios necesitas un abogado si te van a dar la condicional hoy o mañana? ¿Saldrás libre sin él? Solo que esta vez sin el dinero. Hablaban las mujeres. ¿Por qué debería necesitar la libertad condicional? Si salgo en libertad condicional, seguiré siendo un asesino, el convicto de ayer, y seguiré bajo vigilancia. ¿Qué me hará ese estigma? No conseguiré trabajo, nada. Y así estaré totalmente exonerada, ¿no lo entiendes? ¿Y por qué no hay dinero? Pedro tiene el dinero, y seguiremos juntos. ¡Qué idiota eres! ¿No te das cuenta de que has sido engañado por Pedro? Te ha engañado como a un idiota. Mientras tú estás tumbado en la cárcel y soñando, él se quedará con tu dinero y se irá a mares cálidos, y no solo, sino con una belleza de piernas largas. Gritaron todas las compañeras de celda a la vez. ¡No! Gritó desesperada Amalia, que de repente sintió una ola helada recorrer su espalda. ¡Cállense todas! No puede ser, hará lo que prometió, ya verán. Ya veré lo que dicen cuando salga de aquí, totalmente limpia. Las lágrimas brotaron de repente de sus ojos, pero no porque creyera las palabras de sus compañeras, en absoluto. Estaba avergonzada delante de su amante. Perdóname, Pedro, perdóname. No dudé de ti ni un momento, y que tuviera miedo cuando estos tontos empezaron a decir cosas desagradables, fue involuntario. Creo en ti, te espero, y sé que seguiremos juntos. Digan lo que digan. Pensó, apartándose de todos. La espera se alargó, cuya alegría se envenenó en las primeras horas. Amalia no tenía dudas, es decir, ahuyentó sus dudas. Recorrió mentalmente cada paso de su amado. Estaba sacando dinero del banco, aquí estaba yendo a ver a un abogado. Podía verlo todo en su mente: la conocida sucursal bancaria, los educados empleados, incluso el desconocido, pero bellamente dibujado bufete de abogados. Imaginación. El propio abogado, un hombre mayor, sólido y respetable, con barba. Pedro le transfirió la cantidad de dinero necesaria, y él le acercó el expediente del caso, hablando con una bonita voz de barítono. Bueno, he leído el caso de su prometida. Me pregunto cómo pudo ser condenada, está todo enmarañado. Y el volante del juicio giró, y allí estaba ella, saliendo por la puerta, completamente exonerada, siendo recibida por Pedro, con flores, lágrimas de alegría en los ojos. Sí, lo hará, ella lo cree. Pero, ¿por qué no se da a conocer? Sí, es comprensible, no es fácil darle una señal, pero con dinero se puede hacer sin mucha dificultad. Después de todo, Pedro sabe que ella está esperando, muy preocupada. Después de una semana de espera infructuosa, ella rogó hacer una llamada telefónica, marcó el número codiciado. Pedro no contestó. Lo mismo ocurrió una semana después. En las miradas de sus compañeras de celda la burla fue sustituida por la compasión.
Podían ver lo dura que era esta espera para la pobre señora. La chica no podía ni dormir. No podía ni comer ni dormir, se negaba a hablar, cometía error tras error en el trabajo, finalmente se atravesó el dedo con una aguja. Escucha, señora, deja de hacer eso. No puedes estar segura de lo que pasa, dijo una de las compañeras de celda, una mujer experimentada en estos asuntos, y te pondrás tan mal que te internarán en un psiquiátrico, te alimentarán por una sonda, te inyectarán todo tipo de drogas, y saldrás convertida en un completo vegetal. Déjalo, respondió Amalia brevemente. Realmente ya no le importaba, estaría encantada de convertirse en un vegetal insensible con tal de librarse de ese dolor punzante. Ya es un vegetal. Muñeca sonrió maliciosamente. No tiene cerebro en absoluto, regaló todo el dinero, ¿y para qué? Por una docena de cartas y un paquete. Basta, ¿quieres? ¿Por qué la molestas? ¿No ves que está harta de ti? Déjala que se sienta mal. ¿Qué estaba diciendo? Quise decir amor, romance, no dinero. Está acostumbrada a comprarlo todo, claro, así que cree que también puede tener amor. Ahora le darán la condicional, saldrá y se pondrá a mendigar. Lo entiendo, le da pena el dinero, así que está cabreada. Mujeres tontas, a Amalia no le importaba el dinero. En absoluto. La traición de Pedro le ardía más, quemándole las entrañas. Sin embargo, las palabras de una posible liberación inminente la reconfortaron un poco. Sí, saldría sin nada, sin nadie que la conociera, pero sería libre, y eso contaría para algo. Ahora no solo tendría que buscar a su hermano, sino también a Pedro. No iba a vengarse, ni siquiera quería mirarle a los ojos y preguntarle, ¿por qué? Eso estaba suficientemente claro sin necesidad de explicaciones. La otra cosa que le molestaba era cómo había llegado Pedro a su vida. ¿Quién le había impulsado a escribirle, a ganarse su confianza y a robarle? No valía la pena preguntárselo, él no respondería. Tenemos que averiguarlo a nuestra manera. ¿Y si también tiene algo que ver con Carlos? Quizás alguien, habiéndolo secuestrado y robado, también se había enterado de lo de Amalia. Es imposible entenderlo mientras está detenida, pero cuando salga. A partir de ese momento, empezó a reanimarse, no quería convertirse en un vegetal, intentaba comer lo mejor posible, trabajar bien, incluso empezó a hacer gimnasia. ¿Has encontrado otro? ¿Queda algo de dinero? Algunas se burlaron, pero Amalia no se dignó a responder. Que piensen y digan lo que quieran, ella saldrá pronto, y ellas tenían que prepararse para eso. Y ahora está libre. Una vez más no es señora, sino simplemente Amalia, una mujer con un destino difícil, acusada injustamente, que cumplió la mitad de su condena por nada. Pero ahora no tiene que pensar en sí misma, sino en cómo encontrar a su prometido desaparecido. Amalia se echó la frágil mochila al hombro y condujo hasta su casa. Aún le quedaba mucho por hacer, tenía que registrarse con la policía, conseguir que le devolvieran los papeles. Se suponía que la casa era suya y eso era todo lo que tenía. Tenía que ver en qué condiciones estaba y pensar en venderla. Era una casa bonita, valía mucho y ella apenas tenía dinero. No podía pensar en buscar trabajo, era improbable que lo consiguiera, pero necesitaba algo para vivir. Pero antes, claro, había que arreglar los papeles. Amalia tampoco pensó en arreglarse. Era muy consciente de que ahora se parecía muy poco a la chica guapa y bien arreglada que había sido 6 años atrás. Ver su reflejo en el espejo le asustaba, delgada, pálida, con el pelo sin brillo, con ojeras. Sería difícil arreglarlo, pero ahora no tenía que pensar en ello. Lo importante era que la casa, aunque también era un desastre, estaba en su mayor parte en orden. Al menos Amalia no tenía que pensar en un techo sobre su cabeza. Encontrar a Pedro no parecía una tarea tan difícil. Después de todo, le había escrito cartas a la dirección que él le había dado. Después de asearse, lavarse y cambiarse de ropa, se dirigió a su casa. Por supuesto, fue una decepción.
Le abrió la puerta una anciana que no sabía dónde se encontraba Pedro. Bueno, sí, alquiló un piso hace unos 6 meses. Sí, vi su pasaporte, pero eso fue hace mucho. Pagó el alquiler, dejó todo en orden, dio las gracias y se marchó, así que ¿por qué iba a guardar sus datos? Se preguntó. ¿Pero tenía un registro? ¿De nuestra ciudad? Intentaba sacarle algo. Por supuesto que sí, no alquilaría a ningún vago. Era un joven decente y todo fue bien. Cuando se mudó, me dio una gran caja de bombones como agradecimiento. No recordaba qué ni cómo, así que no necesitaba su dirección. Y no dijo a dónde iba. ¿Por qué demonios iba yo a preguntar y él a decírmelo? Se fue y punto, aunque le pedí que se quedara. El hombre obviamente está forrado de dinero. Sí, por el dinero que me robó, podría haber comprado todo el piso junto contigo. Sin embargo, aún había una posibilidad: el banco podía recordar a quién se le había entregado el dinero. Tal vez conocieran los datos del destinatario. Amalia fue al banco y salió una hora después completamente aturdida y confusa. Allí no descubrió nada, todo era legal. El dinero se había entregado a la persona que conocía el código, eso era todo. Después Amalia intentó averiguar qué había pasado con el mismo depósito de su hermano, que hacía tiempo que había sido declarado muerto. Aquí le aguardaba otra sorpresa: resultó que también se había extraído su dinero. ¿Pero por quién?, exclamó la muchacha. ¿Quién habrá conseguido su dinero? No lo sabemos, pero es evidente que alguien que también sabía exactamente cómo hacerlo. Lo creas o no, nadie conseguiría tanto, o incluso una cantidad mucho menor, por nada. ¿Y las cámaras de seguridad? Ustedes las tienen, deberían poder verlas. Muéstrame, reconozco a este hombre. ¿Podría ser mi hermano? Jovencita, en primer lugar, no tenemos que enseñarle nada. Solo un funcionario podría venir con semejante pregunta. Y, en segundo lugar, ni siquiera a él podríamos mostrarle nada, ya que todos los registros han sido destruidos debido al paso del tiempo. Si no desea nada más, por favor, abandone la sala. Amalia salió del banco sin saber qué hacer. No sabía a dónde ir, qué hacer, dónde ni a quién pedir ayuda. Vagando sin rumbo por la calle, se detuvo en un kiosco de prensa, fijando la vista en las brillantes páginas satinadas que le hacían llorar los ojos. De repente, su mirada se detiene en una fotografía. A causa del vértigo, no pudo comprender de inmediato qué era lo que atraía su atención, pero al observar el rostro feliz del hombre retratado se estremeció. Era Pedro. Sin poder creer lo que veía, compró la revista, la cogió y corrió rápidamente hacia el banco. Se sentó, la abrió, respiró hondo y examinó la foto con más detenimiento. Era él. Sí, era Pedro. Leyó el pie de foto. La boda de un joven empresario, conocido filántropo de nuestra ciudad. La celebración está prevista para... Agarrando las páginas resbaladizas en la mano, Amalia se apresuró a volver a casa, así que ya está. Con mi dinero ya es empresario, y filántropo, y quién sabe quién más. Ah, sí, y es novio. Va a hacer una gala. Oh, cuánto echaba de menos Amalia a una persona de confianza ahora mismo. Como no había suficientes pistas, apoyo. Tenía que actuar como mejor le pareciera, y no había mucho tiempo para pensarlo. Era el periódico de ayer, y la boda estaba prevista para esa misma tarde. Bajo la tensión del momento, Amalia fue a una tienda de alquiler y pidió prestado un vestido de novia, dando casi lo último de su dinero. La dejaron entrar libremente al restaurante donde iba a tener lugar la celebración, al parecer solo maravillados por el extraño aspecto de esta segunda novia. Y la celebración ya había comenzado. Pedro, el novio o ya joven marido, estaba de pie en un pequeño escenario, aceptando regalos o preparándose para decir algo. No se percató inmediatamente de que una mujer vestida de blanco se acercaba a él. Amalia quiso aparecer inesperadamente a su lado.
Los invitados, al ver esta imagen, al parecer decidieron que ese era el guión, rieron y aplaudieron. Pedro miró a la mujer que se acercaba primero con incomprensión y luego con miedo. ¿De qué te sorprendes tanto, cariño?, preguntó Amalia en voz alta, y cogió el micrófono de las manos del novio para que lo que iba a decir pudiera ser oído por todos. Un aplauso. Amigos. ¿Saben de dónde ha sacado el dinero nuestro hermoso novio? Me ha estafado. Fingió amarme a propósito, prometió casarse conmigo, me quitó todo lo que tenía, y se largó. ¿Y ahora? No le dio tiempo a terminar, porque se vio sorprendida por la aparición de la verdadera novia, que subió volando al escenario. Era Amanda, la que se hacía llamar prometida de Carlos. Se orientó mucho más rápido que su prometido y empezó a actuar de inmediato. «Llama a la policía», gritó histéricamente. «Es Amalia, está loca. ¿Te has escapado de la cárcel? ¿O te han soltado antes de tiempo? Anunciada, ¿así es como lo llamas? Mira, esta mujer mató a mi primer prometido, y ahora, después de 6 años, cuando por fin decidí arreglar mi destino, quiere destruir mi felicidad otra vez». «¿Dónde están los guardias?», gritó Pedro, arrebatando el micrófono de las manos de Amalia. «¿Por qué entra aquí gente tan extraña?». Y, volviéndose hacia la chica, dijo enfadado: «Sal inmediatamente o vuelve por donde has venido. Ese es tu sitio». Amalia intentó decir algo más, pero nadie la escuchó. Los guardias la cogieron por debajo de los brazos y la sacaron, amenazándola con la policía y 15 días de cárcel. Y Amalia se quedó callada y resignada. Era muy consciente de que no se libraría ni un día. Podría considerarse una violación de la libertad condicional y la llevarían de nuevo a la cárcel. ¿En qué la convierte eso? ¿Nunca podrá encontrar justicia para el hombre que le robó? ¿Cuál es el papel de Amanda en todo esto? ¿Por qué siempre aparecía donde ocurría la tragedia de su familia? No recordaba cómo llegó a casa, se sentó a la mesa y se agarró la cabeza con las manos. Amalia no sabía qué hacer a continuación. Después de todo, no todos los policías, y los abogados en general, son unos sinvergüenzas. Carlos también iba a ser abogado, y habría sido un hombre honesto. Pero, ¿cómo encontrar a alguien honesto y capaz de escuchar mi historia?, pensó desesperadamente la chica. Pensando en la policía, Amalia recordó que tenía que presentarse periódicamente en comisaría, y pensó que era una buena excusa para, al menos, hacer algún reconocimiento de la situación. Quizá allí encontrara a alguien que pudiera ayudarla. Al día siguiente fue a la comisaría. La familiaridad con los buenos policías comenzó desde los primeros pasos, con el oficial de guardia charlando con uno de sus colegas que estaba cerca. Ciudadana, ¿a dónde vas?, gritó el agente de guardia por la ventanilla. Soy Amalia Pedroso, en libertad condicional. Estoy aquí para registrarme. Vengo a ver al comisario Pérez. Está bien. Pero Pérez no está aquí ahora. Siéntate ahí en el pasillo. Espera, señaló el oficial de guardia, mirando descaradamente a la muchacha. Su compañero también la miraba con una especie de desprecio. Amalia no se sintió especialmente ofendida por ello, no estaba asombrada. Se sentó en el banco a esperar a su supervisor. Los policías seguían mirándola y discutiendo, sin bajar la voz. ¿Ves, la Pedroso? ¿La que mató a su hermano y lo quemó hasta la muerte? Sí, no sé cómo la prisión la corrigió, pero ciertamente no aumentó su encanto. Vi una foto en el periódico, estaba tan creída de sí misma. Menuda foto, la vi en las noticias de la tele. Sí, era guapa, te lo aseguro. Yo también pensé, una chica tan guapa, ¿por qué iba a matar a alguien? Había mucho dinero, suficiente para 7 personas, y eso es lo que ella pensaba. ¿Y en qué se convirtió? No será recuperada en años. Bueno, si tiene algo de dinero guardado, tal vez pueda arreglarse la cara de alguna manera. Hay todo tipo de salones hoy en día, hacen estiramientos y cosas así. Pero el hecho de que arruinó su reputación para siempre, eso es todo, no se puede evitar.
Ahora donde quiera que vayas. No les importa su reputación. Se llevará bien con alguien así, pero no pasa nada. Oh, aquí viene Alejandro. Hola, hay una visitante para verte después de la condicional, Amalia Pedroso. Ya verás, parece una abuela, pero aún no ha cumplido los 30. ¿No está cansada de discutir con todo el mundo? No entiendo que haya venido para eso, dijo irritado Alejandro Pérez, el mismo supervisor al que Amalia venía a ver. La saludó seriamente, abrió la puerta y la dejó pasar al despacho. Comenzó la conversación habitual que debía mantener con ella, luego observó, como debía, que había pasado la inspección, le recordó que no se olvidara de venir regularmente y, por lo que parecía, ya estaba preparada para despedirse. Le habló con respeto e incluso con simpatía, y esta, quizá la primera actitud humana en mucho tiempo, conmovió tanto a Amalia que las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. ¿Qué te pasa?, preguntó el joven. Bebe un poco de agua. ¿Has tenido alguna desgracia? Ya sabes cuál, y hace mucho tiempo, 6 años, incluso más. Tanto conmigo como con mi hermano, dijo Amalia. Necesito hablar con una persona seria, un abogado o un policía. No sé con quién. Y no tengo ni idea de con quién hablar. Ya ves cómo me tratan. Y mucho depende de que me escuchen con comprensión. Tal vez la vida de un hombre, mi hermano. No creo que haya muerto entonces. Bueno, dime si lo necesitas e intentaré hacer algo para ayudarte. Pero no prometo nada. Amalia comprendió que él tampoco creía en su inocencia, pero aún así no había nadie más con quien hablar, así que empezó a contar su historia. Contó todo: cómo había conocido a Pedro en la cárcel, cómo le había robado, cómo Amanda estaba extrañamente involucrada en todos los problemas de su vida. Alejandro escuchaba atentamente, y Amalia se daba cuenta de que cada minuto que pasaba se metía más en el caso. Espero que todo lo que dices sea cierto, porque si lo es, las cosas podrían tomar un rumbo muy diferente. Hagamos esto: actuaremos bajo nuestro propio riesgo. Intentaré averiguar todo lo que pueda sobre ese tal Pedro y su prometida, y luego ya veremos qué hacemos. Un par de días después, Alejandro la invitó a una reunión para contarle lo que había averiguado. Esto es lo que he averiguado. Tu supuesto prometido, Pedro Córdoba, mantiene una relación con Amanda González desde hace mucho tiempo. Es decir, en el momento en que se comunicaba con usted, mientras usted seguía detenida, ya vivía con ella. Así que estamos ante una auténtica asociación delictiva, ante dos sinvergüenzas que intentaron apoderarse de sus bienes. Y con mucho éxito, por cierto. No he encontrado ningún rastro de su hermano, Carlos Pedroso. Es demasiado pronto. He decidido hacer esto. Tenemos que llamar a Córdoba para hablar, grabar todo lo que diga, y luego proceder a partir de ahí. Dudo mucho que Pedro acepte reunirse conmigo, y mucho menos sincerarse conmigo, cuestionó Amalia. Tienes toda la razón, pero nadie habla de que salgas con él. Vamos a hacer las cosas de manera diferente. Voy a ir a la reunión. Alejandro llamó a Pedro y le dijo que conocía su papel en la desaparición de Carlos Pedroso. ¿Y qué quieres? ¿Dinero? Se preocupa Pedro. Eso depende del resultado de nuestra reunión. En términos generales, mi intención es poner fin a tus actividades delictivas, pero quizá podamos llegar a algún otro acuerdo que nos satisfaga mutuamente. Reunámonos en algún sitio y hablemos de ello. La reunión se organizó fuera de la ciudad. Pedro llegó solo. Estaba casi completamente tranquilo e incluso burlón. ¿Qué es lo que le interesa, joven?, preguntó. En mi opinión, hace mucho tiempo que no hay misterios en este caso. La asesina de este tal Carlos hace tiempo que ha sido condenada, es decir, que ha sido condenada e incluso ha sido puesta en libertad. Por cierto, la policía haría bien en localizarla. Parece que se ha vuelto completamente loca. Dudo mucho que Carlos Pedroso esté muerto, respondió Alejandro. No veo razón para dudarlo. Después de todo, fue identificado por su prometida y enterrado hace mucho tiempo.
¿Qué identificó allí la novia? Unos huesos carbonizados que podrían haber pertenecido a cualquiera, ni siquiera a una persona. Bueno, había algunas señales, no puedo decirlo con seguridad. Y, de todos modos, escucha, ¿qué quieres? Si es dinero, olvídalo, no conseguirás nada. Este caso hace tiempo que está olvidado y enterrado con esos mismos huesos. El caso se ha reabierto. Amalia Pedroso no va a sentar la cabeza, y el nuevo investigador ya sabe perfectamente que la frágil muchacha no podría haber matado a su hermano de ninguna manera, arrastrarlo al bosque y mucho menos quemarlo. Así que creo que también se aclarará su papel y el de la ex prometida de Pedroso, ahora su esposa. Y el suyo, por supuesto. No me asustes. ¿No entiendo lo que quieres oír? Esto es lo que pasa. Está bien, no lo voy a ocultar más. La cosa es que soy un conocido de Amalia, y ella no cree que su hermano esté muerto, al menos no que se haya quemado. Pero ella quiere encontrar al menos su cuerpo. Que ella no lo mató, tampoco lo duda. Y va a averiguarlo. Y lo hará, no hay duda. Hay otra cosa. Probablemente pienses que le sacaste todo el dinero. Bueno, te diré que no todo. Y tú y yo tenemos que hacerla callar antes de que monte un escándalo. ¿Quieres decir matarla también? Y eso depende de ti. Pero primero, deberías contarle lo que realmente le pasó a Carlos, eso la distraerá un poco. Si haces lo que dices, el dinero se perderá para siempre, y hay mucho dinero allí. ¿Qué demonios es un hermano? Sí, fue asesinado. Le di una patada en la cabeza mientras dormía, eso es todo. Amanda y yo recogimos la sangre, nos ocupamos de antemano. Fluía como un cerdo, por supuesto. Luego lo untamos todo en la habitación de Amalia, pusimos unos trapos y esto es todo. ¿Qué hicieron con el cuerpo? Lo quemaron. ¿Qué somos, tontos, para andar quemando? ¿No sabes cómo se quema la gente? Apestaría todo el vecindario. Y desde luego no quedarían ni unos huesos. Amanda se limitó a fundir un anillo en el cenicero, lo quemó y lo tiró allí, en la hoguera, donde había algunos huesos, eso es todo. Y el cadáver, bueno, seguía vivo, por supuesto, pero no sobrevivió, estoy seguro. Le envolvimos la cabeza con trapos, lo llevamos al coche, lo condujimos hasta el río y lo tiramos. En realidad, no importaba lo que encontraran, huesos o un cadáver de todos modos. Todas las sospechas recaerían sobre Amalia. Pero nunca encontraron el cuerpo. Eso no me concierne en absoluto. Yo no seguí el cadáver. Tal vez la corriente se lo llevó Dios sabe dónde, y lo encontraron en alguna parte. O tal vez no lo encontraron, se lo comieron los peces, no sé qué pasa con los cadáveres en el agua. Tal vez lo encontraron un año después, pero no quedaba nada de él. Lo enterraron como no identificado, eso es todo. Genial. ¿Cómo te las arreglaste para conseguir el dinero de Carlos? De ninguna manera. Lo consiguió él mismo, no sé para qué, pero lo tenía en efectivo en casa. Lo cogimos, eso es todo. Y Amalia, la tonta, se dejó engañar después, y, ya sabes, el dinero tampoco vino mal. ¿Entonces me dices que tiene más? ¿Y cómo te planeas adueñar de él? Te aseguro que no puedes hacerlo solo, así que, por favor, comparte tu plan y nos haremos de unos buenos ingresos. Me aseguraré de compartirlo. Alejandro sacó una grabadora portátil del bolsillo, pero no contigo, lo siento. Oh, tú, gritó Pedro y se abalanzó sobre el policía, al que creía un compañero de fechorías, pero no pasó nada, había refuerzos cerca, y la declaración de Córdoba fue anotada y, como resultó, dada delante de testigos. Finalmente, los criminales Córdoba y González fueron detenidos y comenzó la investigación. Pero eso no era lo que preocupaba a Amalia. ¿Lo tiraron al río cuando aún estaba vivo? ¿Quieres decir que aún podría estar vivo? Preguntó a Alejandro. No lo sé, es muy dudoso. Perdió mucha sangre, lo tiraron al agua inconsciente. Dudo que tuviera posibilidades de sobrevivir.
Pero incluso si lo hizo, ¿dónde podría haber ido después? En cualquier sitio. Podía haber perdido la memoria tras el golpe en la cabeza. Podía haber quedado totalmente discapacitado, pero vivo. Y tal vez todavía podría curarse. No, tengo que encontrarlo. Alejandro tenía muchas dudas al respecto, pero renunció a ellas. ¿Qué podía hacer para ayudar? Averiguó la velocidad del río, averiguó qué asentamientos había a lo largo de la corriente, hizo averiguaciones en todos estos pueblos y asentamientos, tratando de averiguar si allí había aparecido una persona que no recordaba su nombre y apellidos, si había un cadáver, un desconocido. No hubo respuestas positivas. Pero esto no era un argumento para Amalia. Decidió recorrer todos estos asentamientos por su cuenta, con la esperanza de encontrar un rastro de Carlos en alguna parte. La búsqueda fue larga, pero lo encontró. Escapó milagrosamente del río y fue rescatado por una mujer que vive en una remota granja. Su marido había muerto poco antes, y ella consiguió convencer a Carlos de que estaban casados. Como vivían aislados, a nadie le interesaba un cambio así y Carlos creyó a la mujer y vivió con ella. Incluso tuvieron hijos, gemelos, pero la propia esposa murió durante el parto, ya que dio a luz en casa y fue imposible detener la hemorragia. Así, Carlos se convirtió en padre soltero de 2 niños. Amalia estaba asombrada. Por supuesto, reconoció a su hermano, no había cambiado mucho de aspecto y parecía una persona perfectamente normal. Intentó decirle a su hermano quién era realmente, pero Carlos no recordaba nada. Sin embargo, no lo negó. Sabes, he sospechado algo así durante mucho tiempo. Sentía que no estaba viviendo mi vida. Rosa, mi difunta esposa, me llama Enrique. Y yo no entiendo quién es Enrique. Me pide que corte leña, que encienda la cocina, y no sé cómo hacerlo. Pero lo que fui y lo que hice. No lo sé. Y tampoco me acuerdo de ti, lo siento. Así que date prisa y vamos a casa. Recordarás todo cuando veas nuestra casa. Fotos tuyas, mías, de tus padres. Y de tus chicos. Tienes unos buenos chicos. Estarán mejor en la ciudad. Uno necesita una operación, problemas de salud, ya ves. Pero es caro. Y hay un largo camino hasta el hospital. Te digo que todo estará cerca de la ciudad y encontraremos el dinero. Vistiendo rápidamente a los niños, dijo Amalia. Sí. Mientras buscaba a Carlos, el caso no se detuvo. Pronto Córdoba y González fueron condenadas, y Amalia fue absuelta totalmente. El total del dinero que había robado no se recuperó, pero la suma era bastante decente, suficiente para pagar el tratamiento de uno de los hijos de Carlos y un examen completo y la rehabilitación del propio hombre. El tratamiento y la estancia en casa ayudaron, su memoria empezó a recuperarse con bastante rapidez. Pero también había que recuperar sus documentos y su vida anterior. Después de todo, no iba a volver a la granja, y tenía que encontrar un trabajo en la ciudad para poder criar a sus hijos él solo. Y lo que más preocupaba a Carlos era la salud de uno de ellos. El niño fue operado, se recuperó rápidamente, y su padre trató de pasar con él cada minuto libre, sin confiar siquiera en Amalia, su tía, que quería de verdad a sus sobrinos. Solo confiaba en la enfermera Silvia, con la que se había hecho muy amigo durante la estancia del niño en el hospital. Estaba divorciada y criaba a una hija de la misma edad que los hijos de Carlos. Después de salir del hospital siguieron viéndose, Carlos incluso la llevó con él a la boda de su hermana Amalia, se casaba con Alejandro, el policía que había sido tan valioso para ella. Silvia estaba un poco avergonzada, pero fue ella quien cogió el ramo de la novia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.